Saludos cordiales. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas representan una herramienta fundamental y novedosa para la defensa de la vida, cultura en estos territorios. Nacen y se desarrollan a partir de la conciencia de que los pueblos indígenas eran y siguen siendo víctimas de discriminación y abusos. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Por lo tanto, los derechos colectivos de los pueblos indígenas son una categoría específica de los derechos humanos, que se ha desarrollado en los últimos 30 años y se caracterizan por tener como sujeto a un grupo específico. Estos derechos forman parte de los llamados derechos de tercera generación. Los miembros de las nacionalidades indígenas gozan de los derechos humanos individuales en cuanto personas y de los derechos colectivos en cuanto parte de una comunidad indígena. Recordemos las generaciones de derechos. La primera generación de derechos son los derechos civiles y políticos, libertades fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento, de credo, de asociación o de circulación. La segunda generación de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo. Y la tercera generación, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, derechos ambientales, derechos de los consumidores. La principal distinción entre los derechos humanos y los derechos colectivos consiste en su titularidad. Los derechos humanos son individuales, pertenecen a cada persona en cuanto tal, mientras que los derechos colectivos pertenecen a un grupo, en este caso los pueblos indígenas. Los derechos colectivos nacen de la necesidad de proteger los pueblos indígenas de la eliminación de sus tierras ancestrales, la destrucción de sus prácticas sociales, económicas y culturales, y su asimilación en la sociedad en general. Sirven para garantizar su existencia como pueblos distintos, así como su desarrollo y bienestar. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas crean las condiciones para proteger los derechos individuales de sus miembros. La protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en áreas donde haya actividades de extracción de recursos naturales asume particularmente relevancia por los impactos que éstas tienen. En efecto, se ha notado que en América Latina la explotación de recursos está relacionada con contaminación de los suelos y las fuentes de agua. Por ejemplo, un caso muy particular, el que estamos viviendo en ciertas partes del Oriente, ¿no? Violencias e impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos, especialmente si el proyecto es llevado por compañías transnacionales, graves impactos sociales y culturales para los pueblos indígenas, deterioro de la salud, alteración de las relaciones, estructuras comunitarias, desplazamiento, cambios en los medios de vida. Además, garantizar los derechos colectivos es urgente porque se registra una ampliación de extracción de recursos naturales y de los monocultivos industriales, como la palma y la soya. A menudo estos proyectos se encuentran en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, quienes sufren los impactos. Como sabemos, la Constitución ocupa el primer lugar en la jerarquía normativa ecuatoriana, pero no se encuentra sola. Al mismo nivel hay los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En los casos concretos se aplica la norma más favorable al ser humano. Es decir, que si hay que decidir entre aplicar la Constitución
o un tratado de derechos humanos, se escogerá el instrumento que da mayor protección a las personas involucradas. No quiere decir esto que las normas internacionales estén por encima de la Constitución de la República, cosa que hemos entendido muchas veces mal, ¿no? Cuando hablamos de jerarquía, la Constitución de la República es la máxima jerarquía en el Ecuador y está a la par de leyes internacionales. Bien, Ecuador firmó y ratificó 2 tratados internacionales para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comprometiéndose a cumplir con sus disposiciones. Estos instrumentos son el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 1989, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007. El Estado ecuatoriano forma parte de la Organización de los Estados Americanos y de su sistema para la promoción y protección de los derechos humanos, conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última es una verdadera corte internacional que tiene competencia para juzgar casos de violación de los derechos humanos por parte de los estados. En hacerlo, se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero interpreta también otros tratados firmados por el Estado interesado. Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es fundamental para atender y desarrollar el contenido de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ya tendremos un taller especial para tratar estos temas de normativas internacionales en los cuales el Ecuador ha firmado estos convenios. Los derechos de los pueblos indígenas y nacionalidades indígenas están reconocidos e integrados en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. El capítulo 4 está dedicado a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y dentro de este, el artículo 57 presenta el pilar para la protección de los derechos indígenas. La libre determinación representa el fundamento de la existencia de los pueblos indígenas, como pueblos distintos en cuanto les garantiza la libertad de perseguir su bienestar y definir su futuro. Por estas razones, se ha considerado como un derecho fundamental, es decir, que permite el goce de todos los demás derechos humanos. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico. En concreto, la autodeterminación da a los pueblos indígenas la autonomía necesaria para organizar sus propias formas de autogobierno y así regular y resolver asuntos internos. Esta autonomía se expresa en, tome apunte, la conservación y refuerzo de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. El control o participación en la gestión de los servicios básicos como educación y salud, la provisión de financiamiento para el ejercicio de la autonomía, la participación en la vida pública, sobre todo en la determinación de los programas económicos y sociales que les afecten. La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a mantener, desarrollar, fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad. En conclusión, la libre determinación representa el cimiento de la construcción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos y estableciendo la autonomía necesaria
para el ejercicio de su forma de organización, el control efectivo de su territorio comunitario, la definición de las políticas públicas que le interesan. En general, la autodeterminación constituye el medio que las comunidades tienen para definir su condición presente y su desarrollo futuro. El territorio representa la base material para la supervivencia y el desarrollo de los pueblos ancestrales. Por esta razón, su protección ocupa un lugar central en el sistema de derechos indígenas. Si la autodeterminación es la forma para existir como pueblo distinto, el territorio es el medio para lograrlo. El derecho a la propiedad de las tierras, territorios y recursos naturales están definidos y desarrollados por los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como por la Constitución ecuatoriana. La definición más completa y avanzada a nivel internacional se encuentra en la Declaración de Naciones Unidas, en donde indica primero que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado y utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios, recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídica de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Como se nota de la definición, las comunidades tienen derecho no solo a la propiedad de los territorios, sino también a los recursos que se hallan en estas. Esto se debe al hecho que los recursos naturales son indispensables para la supervivencia de los pueblos indígenas y para que puedan seguir con su estilo de vida y tradiciones. El derecho al territorio se refiere en general a la propiedad colectiva y ancestral, o sea, que remonta a los ancestros de la comunidad, y para que sea efectivo el Estado tiene que reconocer legalmente los territorios indígenas. La fuerza con la que se afirme el derecho de territorio nace de la observación de la relación que las comunidades indígenas tienen con ello. La Corte Interamericana ha afirmado que entre los indígenas la propiedad de la tierra tiene una forma colectiva y no individual. Además, los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad, su supervivencia económica. El derecho a no ser desplazados forma parte del derecho al territorio y representa su garantía básica. Por esto, está reconocido en ambos instrumentos internacionales y en la Constitución, por supuesto. En base a este derecho, ni el Estado ni las empresas extractivas u otros actores privados pueden forzar a las comunidades indígenas a dejar su territorio. El desplazamiento puede ocurrir solamente si hay consentimiento previo, libre e informado por parte de la comunidad. Bien, ahora que hemos revisado los elementos fundamentales del derecho al territorio, es útil analizar sus características en el contexto ecuatoriano. Estas se definen en el artículo 57 de la Constitución. Abra por favor su Constitución, artículo 57, que nos dice que alrededor del derecho al territorio afirma lo siguiente: la propiedad del territorio es imprescriptible, no caduca y su duración no tiene un límite. El territorio es inalienable por ninguna razón
se puede vender ni la propiedad pasar de otras maneras a manos ajenas. El territorio es inembargable. En caso de impago de deudas, el territorio no puede ser utilizado como medio para cobrar. El territorio es indivisible. Su propiedad es comunitaria. Los territorios indígenas no pagan impuestos. Los territorios ancestrales tienen que ser adjudicados gratuitamente. Esta última característica es particularmente importante si se considera que a nivel nacional las comunidades que no tienen su territorio legalizado no se ven reconocidos sus derechos territoriales. Esto constituye una grave amenaza, sobre todo cuando las tierras ancestrales se encuentran recursos naturales como petróleo, minerales, que atraen la inversión estatal y extranjera. Por otro lado, la gratuidad de los procesos de legalización resulta comprometida en la práctica. Los requisitos técnicos para la adjudicación representan efectivamente un gasto considerable para las comunidades indígenas que no tienen un título global de propiedad sobre su territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifica una serie de tendencias preocupantes en los procesos de titulización de territorios indígenas en América Latina. Los estados no titulan los territorios indígenas donde hay intereses externos, sino que dan concesión y permisos para proyectos de inversión. Los territorios legalizados no son protegidos de manera efectiva. Hay conflictos irresueltos entre comunidades indígenas y colonos. Limitación excesiva del uso del territorio dentro de las áreas protegidas. Derecho a la consulta previa y libre e informada. Antes de analizar el contenido de este derecho, es útil aclarar los siguientes aspectos. La consulta previa, libre e informada constituye el instrumento para dar una voz a las comunidades indígenas cuando haya actividades, medidas, proyectos o leyes que les van a afectar. En particular, los pueblos indígenas deben ser consultados. ¿Cuándo? En los siguientes casos. 1. Adopción de leyes u otras medidas legislativas que puedan afectarles directamente. 2. Proyectos que afecten sus tierras o territorios. 3. Programas de prospección o explotación de recursos naturales. 4. Actividades militares en territorios indígenas. En conclusión, los derechos colectivos de los pueblos indígenas protegen múltiples aspectos de la supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas, sobre todo en los conceptos extractivistas. Todavía es importante subrayar que estos derechos solamente representan el nivel mínimo de protección de los estados que los estados tienen que garantizar. El hecho que en muchos países de Latinoamérica ni siquiera se alcance a respetar estos derechos fundamentales para la existencia de los pueblos indígenas es un síntoma de la urgencia de avanzar en estos temas tanto a nivel institucional como en la sociedad civil. Los derechos colectivos indígenas son necesarios en su conjunto para garantizar una vida digna, libre, a quienes han tradicionalmente sido conquistados, sumisos y discriminados. Ya no hay españoles y portugueses colonizando y civilizando el continente americano, pero las amenazas de nuestra época son asimismo preocupantes. Poderosos intereses económicos, privados y públicos, nacionales y extranjeros, están arrastrando todos los obstáculos que se interponen a sus proyectos de explotación de materias primas o de construcción de grandes infraestructuras. Se están sacrificando comunidades y pueblos enteros indígenas sobre el altar de las ganancias. Bien, para concluir, tarea para la casa, como decía el profesor. Abra su Constitución de la República del Ecuador, revise el capítulo 4 de los derechos de las comunidades y pueblos nacionales.
Dejamos el paso al doctor Alfredo Gutiérrez Martínez para hacer la comparación con la Constitución boliviana. Saludos cordiales para todos, colegas en Bolivia y colegas acá en Ecuador.